la mujer que fue la desgracia de Pedro Infante. ¡Claudia Arturo Blog! Misterio y más. Pedro Infante se levantó muy temprano ese lunes 15 de abril de 1957. Desayunó, luego abordó su motocicleta Harley Davidson y se dirigió hacia el aeropuerto de la ciudad de Mérida. Eran las 7:30 de la mañana cuando supuestamente subió a la aeronave Consolidate B-24J Liberator, propiedad de Transportes Aéreos Mexicanos TAMSA, que había sido utilizada durante la Segunda Guerra Mundial como avión de guerra y que ahora estaba modificada para ser avión de transporte. Luego de afinar los últimos detalles, el capitán Víctor Manuel Vidal, el mecánico Marciano Bautista y Pedro Infante iniciaron el vuelo. Eran las 7:40 de la mañana e iban rumbo a la Ciudad de México, a la que esperaban llegar a las 10 de la mañana aproximadamente. Sin embargo, el avión no alcanzó la velocidad ni la altura ideal, por lo que ante la emergencia los tripulantes del avión tuvieron que arrojar la pesada carga que consistía en cajas de pescado y rollos de tela. Pese a los esfuerzos de la tripulación, pocos minutos después del despegue, la aeronave se estrelló al sur de la ciudad y explotó. Los tanques de combustible estaban llenos, por lo que se generó una enorme explosión que destruyó muchísimas viviendas. El avión cayó sobre algunas casas, por lo que muchos de los vecinos resultaron muertos o heridos. Ninguno de los tripulantes pudo sobrevivir a este trágico accidente, por lo que ese lunes 15 de abril de 1957 murió calcinado el ídolo de Guamúchil, Pedro Infante Cruz. Su cuerpo calcinado y la dificultad para reconocerlo hicieron que se generaran múltiples dudas sobre su muerte, múltiples teorías. Se empezaron a tejer una serie de historias que negaban su deceso en el fatídico accidente. Algunas locas teorías que pudimos encontrar en internet, que pudimos encontrar en diversas páginas web y sobre todo en diversos videos. Es una teoría realmente descabellada, algo loca, pero debemos manejarla y debemos hacérselas de su conocimiento. Esta teoría señala que Pedro Infante fue víctima de la venganza de un poderoso político mexicano por el amor de una mujer. Su trágico romance, si es que lo hubo, trajo como consecuencia la orden fatídica de desaparecerlo, de asesinarlo por poner sus ojos muy alto, por mirar muy arriba, por poner sus ojos en quien no debía. Supuestamente, según se maneja en esta información que encontramos, supuestamente Pedro Infante fue levantado por sicarios antes de abordar ese avión en la cual se supone que murió. En su lugar fue colocada en este avión otra persona y todo se preparó para aparentar un supuesto accidente que todo México lloró. Incluso al supuesto cadáver se le colocó la esclava de Pedro Infante para disimular y para hacer parecer más real el trágico accidente. Pedro Infante, según la teoría, fue desaparecido por muchos años, hasta su regreso en los 80s como Antonio Pedro. Pero ¿quién fue esa supuesta mujer que manejan estos medios, que fue la causante de la tragedia de Pedro Infante o de Antonio Pedro? La que supuestamente provocó que el ídolo inmortal cayera en todo sentido en esa terrible tragedia de vida y tragedia también profesional, que fuese desaparecido. Pues bien, los conspiranoicos que han llamado antonio-pedristas manejan que fue Christiane Magnani Martel, que fue una actriz y reina de belleza francesa que se convirtió en la segunda Miss Universo en ganar este certamen en 1953. De ascendencia italiana y francesa, nació en Nancy, Francia, en 1932. Desde joven ganó muchos certámenes de belleza juvenil locales. Fue coronada Miss Francia por el saliente dueño del certamen, Claude Godard, lo que le valió representar a Francia en el concurso internacional. En nuestro país, en México, inició una carrera actoral muy dilatada que le produjo grabar unos 32 films aproximadamente con renombrados personajes de la época de oro del cine mexicano.
Martel se retiró a finales de los años 60, a mediados aproximadamente, cuando conoció a su segundo actual esposo, quien es Miguel Alemán Velasco, hijo del expresidente Miguel Alemán Valdés. Con relación a Cristian Martel, los conspiranoicos o las personas que manejan la teoría de Antonio Pedro señalan que Antonio Pedro Infante, mantenía una relación con Cristian Martel, que supuestamente existe una fotografía, la misma que vamos a mostrar aquí, en la cual supuestamente se basa toda esa teoría en esa fotografía. Evidentemente aquí se observa que Pedro Infante y Cristian Martel se conocían, que se evidencia que tenían amistad, se evidencia que ambos pues sentían atracción porque eran personalidades muy famosas de esa época del cine de oro mexicano. Se evidencia esa situación, pero no es posible determinar con una simple fotografía que existiese una relación que fuese más allá de la amistad. En realidad no sabemos por qué surgió esta teoría, esta loca teoría de Cristian Martel y Pedro Infante. No sabemos la fuente, no hay ningún lugar en lo que investigamos donde pudiesen decirnos efectivamente tal o cual persona afirman o señalan que Pedro Infante tuviese una relación con Cristian Martel y que hubiese más evidencias, más pruebas. Esta fotografía se tomó en el Maratón Guadalupano que se desarrolló en el estudio número 1 de la XHTV Canal 4, en el edificio de la Lotería Nacional, en el Distrito Federal, a las 9 de la noche del día, sábado 23 de octubre de 1954. El artista sinaloense se convirtió en conductor de este evento. La foto en cuestión pues muestra que ellos se conocían, sus miradas son pues miradas de agrado, de fuerte atracción, pero no podemos determinar en realidad que existiese algo más. Hasta el momento no han surgido testigos que puedan afirmar lo contrario. Sin embargo, esa loca teoría señala que Pedro Infante fue desaparecido por poner sus ojos muy arriba en esta persona que pues tenía una relación sentimental muy cercana con la familia Alemán, particularmente con el expresidente y con su hijo. Sin embargo, también existen otras teorías, amigo suscriptor, como aquella que señala que Pedro Infante tenía un fuerte lazo con el comunismo de Castro, que Pedro Infante transportaba armamento a la isla para el fomento de la revolución cubana, y que por lo tanto se convirtió en un enemigo del Estado capitalista mexicano, y que por lo tanto Miguel Alemán lo vio como un verdadero enemigo dentro de nuestras fronteras. Y esa fue una de las razones para destruirlo, porque era un enemigo político, una especie de espía que apoyaba al comunismo. Otra teoría que realmente, pues no hay fundamentos, no existe alguna evidencia notable que pudiera desarrollarse. Sin embargo, están allí esas teorías, y dice el dicho que cuando el río suena es que agua lleva. Tal vez Pedro Infante tenía un romance con alguna personalidad importante y eso fue lo que se tradujo en su desaparición por mucho tiempo hasta que apareció en los 80s como Antonio Pedro. Tal vez Pedro Infante tenía un lado oculto que no conocemos. Tal vez Pedro Infante no era la persona que nosotros creíamos que en verdad era. Lo que sí es un hecho, amigos suscriptores, es que Antonio Pedro, aquel personaje que se presentaba en diferentes lugares y que nunca dijo ser Pedro Infante, a sus amigos sí les decía que tenía un gran miedo, que temía de su vida, que había personalidades que tal vez querían hacerle daño. Él nunca pudo consolidar ni recuperar su identidad anterior supuestamente. Las grandes influencias políticas, según esa teoría, le destruyeron la vida, y a pesar de que lo intentó e incluso legalmente luchó, nunca pudo en contra de aquellos que con dinero, que con poder controlan prácticamente el país y el mundo. Murió Antonio Pedro en una vida humilde, en una tumba humilde, en una casa humilde, con una vida e identidad diferentes, con fechas de nacimiento diferentes. Pero eso sí, amigos, con la misma voz, los mismos rasgos, la misma personalidad, la misma cicatriz en su frente, la misma alegría, el mismo tono de voz, el mismo amor por su pueblo.
Descanse en paz. Pedro Infante, Antonio Pedro. Y bueno, mandamos un saludo a todos aquellos amigos que han estado comentando mucho en nuestros videos anteriores, que han estado suscribiéndose a nuestro canal. Está creciendo, eso nos da mucho gusto. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si les gustó el video, ya saben, suscríbanse a este canal. No olviden compartir este video con todos sus amigos. Yo me despido, no sin antes recordarles que... ¡Konnichiwa!